Hola, bueno, hoy vamos a ver un tema que para algunos puede ser un tema útil de repaso, que es factorización de polinomios. Bueno, factoriar en todos los casos significa convertir en producto, o sea, transformar un polinomio, que no es otra cosa que una suma algebraica de términos que están formados por factores numéricos o coeficientes y factores literales, que son las letras. Bueno, para factoriar polinomios, ¿sí? O sea, para transformar los polinomios en productos, existen varios casos particulares que vamos a comenzar a ver y después vamos a ver un método general conocido como el teorema de Gauss o una aplicación del teorema de Gauss. Bueno, vamos a comenzar por un primer caso que se llama factor común. El factor común se va a aplicar cuando todos los términos del polinomio tengan un divisor común. Este divisor común va a estar formado por el máximo común divisor o divisor común mayor de todos los coeficientes numéricos, ¿sí? Y por las letras que aparezcan, digamos, en todos los términos, que sean comunes a todos los términos, en este caso tomadas con su menor exponente, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tengo 15x a la cuarta menos 9x al cuadrado más 6x al cubo. Como todos los números son múltiplos de 3, ese es el divisor común mayor para 15, 9 y 6, tomamos el 3 y como la x aparece en todos los términos y su menor exponente es x al cuadrado, vamos a tomar 3x al cuadrado como factor común. Vamos dividiendo cada término por el factor común, 15x cuarta dividido 3x cuadrado, 5x cuadrado, menos 9x cuadrado dividido 3x al cuadrado me da menos 3, y 6x cubo dividido 3x al cuadrado me da 2x. Y ahí tenemos transformado en producto el polinomio dado, ¿no? Si aplicamos la propiedad distributiva vamos a obtener nuevamente el polinomio original. Bueno, existe un segundo caso que vamos a denominar factor común en grupos de igual número de términos, ¿sí? Así que tiene que ser un número no primo de términos que pueda dividir en partes iguales, ya sean 2 grupos, 3 grupos, etc. Lo primero que hacemos es eso, dividir el polinomio en 2 o más grupos con el mismo número de términos. Vamos a aplicar factor común en cada grupo, o sea, vamos a sacar factor común en cada grupo y luego, una vez que hacemos esto, vamos a obtener un factor común general para todos los grupos. Por ejemplo, si tenemos 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x menos 10, lo agrupamos y vamos a formar un grupo con los dos primeros términos y otro grupo con los últimos dos términos. De cada grupo extraigo un factor común. Entre los dos primeros, 3x al cubo menos 6x al cuadrado, vamos a tomar como factor común 3x al cuadrado. Y de los últimos dos términos, del segundo grupo, entre 5x y 10, el factor común es 5. Así que me queda 3x al cuadrado por x menos 2 más 5 por x menos 2. Como vemos, quedaron dos términos que tienen en común el factor x menos 2. Ese es mi factor común general que va a multiplicar a 3x al cuadrado más 5. Ahí convertimos en producto y siempre, como dijimos antes, podemos verificarlo aplicando la propiedad distributiva, resolviendo la multiplicación para comprobar que llegamos nuevamente al polinomio original. Bueno, como tercer caso vamos a ver el trinomio cuadrado perfecto, basado en el desarrollo del cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio era el cuadrado del primer término, más o menos, según se trate de una suma o una resta, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Factoriar es ir al revés, o sea, partir de un trinomio y transformarlo en el cuadrado de un binomio. Si yo tengo, por ejemplo, 25x cuadrado menos 20x más 4, vamos a obtener la raíz cuadrada de 25x cuadrado que nos da 5x
y la raíz cuadrada de 4 que nos da 2. Como en el medio hay un menos, ponemos 5x menos 2 elevado al cuadrado, pero tenemos que verificar porque ahí hay un 20x que no lo utilizamos en absoluto. Entonces vamos a verificar de esta manera, vamos a resolver el doble del producto del primero por el segundo término. 2 por 5x por menos 2 menos 20x. Coincide con el término central, por lo tanto, la factorización es correcta. El resultado es 5x menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, el caso siguiente, que es el cuatrinomio cubo perfecto, es similar al anterior y está basado en el desarrollo del cubo del binomio. Cuando desarrollamos el cubo de un binomio, obtenemos el cubo del primer término más el triple del primero multiplicado por del primero elevado al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término. Por ejemplo, si tengo 8x al cubo más 60x al cuadrado más 150x más 125, vamos a sacar la raíz cúbica de 8x al cubo y eso nos da 2x. La raíz cúbica de 125 me va a dar 5 y entonces me queda 2x más 5 elevado al cubo como resultado, pero tenemos que verificar también los términos que no utilizamos, 60x cuadrado y 150x. Para eso hay una regla práctica que es colocar en primer lugar las bases, que son 2x y 5. Vamos a colocar en el medio un 3. Y más abajo vamos a escribir las bases pero elevadas al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado, 4x cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Luego multiplicamos en forma de cruz. 2 por 3, 6 por 25, 150x. 5 por 3 por 4x al cuadrado, 60x cuadrado. Comparamos y vemos que coinciden con los términos del polinomio. Por lo tanto, el resultado que indicamos era correcto. Bueno, tenemos después la diferencia de cuadrados, que está basado en que cuando uno multiplica una suma por una resta de los mismos términos, ¿sí?, se obtiene la diferencia entre los cuadrados de esos términos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 9x al cuadrado menos 25, la raíz de 9x al cuadrado es 3x, la raíz de 25 es 5, así que podría escribirlo como 3x más 5 por 3x menos 5. Bueno, otro caso sería la suma o resta de potencias de igual grado o de igual exponente, ¿sí? Bueno, para resolver vamos a suponer que tengo una suma de potencias de igual exponente y vamos a analizar qué ocurre cuando el exponente es par o cuando es impar. Si el exponente es par, no se puede aplicar este caso cuando tenemos una suma. Si el exponente es impar, vamos a dividir por x más a, o sea, por la suma de las bases, utilizando la regla de Ruffini. Bueno, si por otro lado tengo que se trata de una resta, cuando el exponente sea par, podría utilizar este caso, pero es más fácil usar, es más directo, usar diferencia de cuadrados. Cuando el exponente sea impar, voy a dividir por la resta de las bases, es decir, por x menos a, utilizando la regla de Ruffini. Una vez que identificamos el caso, la factorización se expresa como el producto entre el divisor utilizado, que va a ser x más a o x menos a según corresponda, y el cociente, o sea, el resultado de la división, que por otro lado siempre tiene que ser exacta. Por ejemplo, si factorizamos x al cubo más 27, ¿sí?, esto sería como x al cubo más 3 al cubo. Por lo tanto, podemos comprobar que se trata de una suma de potencias impares e iguales. Vamos a dividir entonces por la suma de las bases, es decir, por x más 3. Aplicamos la regla de Ruffini, x al cubo más 27 dividido x más 3. Y eso, desarrollando la regla de Ruffini, nos va a dar como cociente una x al cuadrado menos 3x más 9.
Entonces ahora lo único que hay que hacer, como dijimos, es expresar el resultado como el producto divisor por cociente, es decir, x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. Bien, tenemos después lo que sería un séptimo caso, que es el trinomio de segundo grado, o sea, una expresión cuadrática. Lo que hacemos en estos casos, utilizando la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, vamos a obtener las raíces del polinomio y luego lo expresamos en forma factorizada, siendo x1 y x2 las raíces, como a, que es el coeficiente principal, por x menos x1 por x menos x2. Por ejemplo, si tengo x cuadrado menos 5x más 6, utilizando la fórmula resolvente, obtenemos las raíces que nos van a dar en este caso 2 y 3 y escribimos en forma factorizada como 1, que es el valor de a, que en este caso no haría falta ponerlo, por x menos 2 por x menos 3. Bueno, en el próximo video vamos a ver un método más general para factorizar polinomios que se conoce como teorema de Gauss, o mejor dicho, es una aplicación del teorema de Gauss, que consiste en hallar las raíces, ¿sí?, y factorizarlo, como vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver también combinación de casos de factoreo, por eso voy a subir después algunos ejemplos, ¿sí?, sobre la combinación de casos, o sea, donde tengo que aplicar a lo mejor un factor común combinado con una diferencia de cuadrados o con un trinomio cuadrado perfecto, etc. Bueno, nos vemos en próximos videos, gracias y hasta la próxima.